Estudios sobre las primeras escrituras desde una perspectiva y narrativa bíblica e histórica, con apoyo arqueológicos. Relato investigado y recopilado por José Guzmán, tesis que presentó para su estudio y análisis. Perspectiva bíblica, narrativa histórica. La Biblia presenta una narrativa coherente de la historia humana, que comienza con la creación del mundo y la humanidad, seguida por el desarrollo de civilizaciones. Desde la perspectiva de la Biblia, las primeras escrituras se asocian a la historia primordial de textos antiguos e investigaciones y estudios arqueológicos, aunque estas son relatos literarios y no evidencias históricas directas de la invención de la escritura. La Biblia misma fue compilada o ensamblada con pergaminos, papiros y rollos, a lo largo de siglos, con sus textos más antiguos, como el Génesis y el Éxodo, dentro del Pentateuco, escritos y editados entre los siglos 9 y 5 a.C., arameo y hebreo, y luego el griego. La tradición bíblica presenta a los primeros pobladores como desarrolladores de civilización y escritura, como la primera ciudad edificada por Caín en Génesis 4, 17 y 18. Hipótesis: Caín y la escritura. El libro del Génesis menciona la construcción de la primera ciudad por Caín. Aquí tuvo que haber medidas y cálculos de construcción. Podemos deducir e imaginar que hubo una forma de hacer anotaciones, deducciones que hago dentro de la lógica de la historia misma de la vida de Caín y los pueblos que éste edificó con su descendencia. Mientras que las investigaciones modernas, basadas en la arqueología y la historia antigua, ubica el origen de la escritura en la antigua Mesopotamia, Sumeria, donde aparecieron los primeros sistemas de escritura cuneiforme antes de la invención del alfabeto fenicio. Pero basándonos en los relatos bíblicos, y preguntándonos e imaginándonos lo siguiente. Cuando Dios se comunicó con Noé, Él le dijo a Noé lo siguiente. Génesis 6, 13 al 17. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Aquí podemos leer que Dios le daba instrucciones a Noé de cómo debería construir el arca, con medidas numéricas y método de construcción específicos. Imaginándonos un poco, podemos creer que Noé tenía alguna forma de tomar nota de lo que Dios le estaba dictando que hiciera, aunque pudiéramos decir que todo lo guardaba en su memoria, por ser escogido del Creador, pero Noé tenía a sus hijos como ayudantes que tenían que seguir las instrucciones de Dios. Y qué forma mejor y segura de hacer toda la construcción bien, sino guiándose de un plano donde estaba todas las medidas y formar anotadas. ¿No lo creen ustedes? El otro punto que deseo traer a colación para estudiar, está expuesto en el Nuevo Testamento en la carta de Judá versículo 14, que indica lo siguiente. De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares, para hacer juicio contra todos, y reprender a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Aquí Judas cita una profecía de Enoc, dude este fue, pero como no murió, pudiéramos referirnos a él, como una persona viva, es el séptimo del linaje de Adán, padre de Matusalén y tatarabuelo de Noé, según Génesis 5, 18 al 24. Y se habla desde hace miles de años de la existencia del libro de Enoc. Ahora lo escribió él, o lo escribió otro por él, no se sabe, pero lo cierto es que hay un libro de Enoc. Lo han ocultado, por los secretos que éste revela, pero en la Biblia de la Iglesia de los Etíopes, dentro de sus 81 libros figura el libro de Enoc. Este tema sobre Enoc y su vida en la tierra, lo estaremos abordando en otro estudio, con el apoyo de todas las herramientas que contamos en la actualidad para investigar el mismo. Origen de la escritura. La Biblia no ofrece una explicación explícita sobre el origen de la escritura, pero se asocia con la historia primordial y las civilizaciones que se desarrollaron después de la creación de Adán y Eva. Evolución de los textos bíblicos. Los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo y los 5 libros llamados Pentateuco, fueron compilados a lo largo de siglos y escritos por Moisés y diversos autores, con versiones finales atribuidas a Esdras en el siglo V a.C. Es importante indicar y recordar que Dios, que él mismo directamente con su dedo, escribió los 10 mandamientos, él inscribió en las tablas de piedra, la ley en el monte Sinaí, en Éxodo 34 nos lo relata, pero también que la escritura en su totalidad fue inspirada por Dios. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17, enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia y preparar a las personas para hacer el bien. Perspectiva histórica, arqueología y escritura. Para la ciencia, los estudios arqueológicos y la investigación histórica declaran que la escritura se originó en Mesopotamia, Sumeria, alrededor de 4 milenios antes de Cristo en piedras, cueros, pergaminos, papiros y rollos, pero nosotros defendemos la fe de lo declarado en la Biblia, y como el Espíritu Santo nos guía y revela.
Sistemas de escritura. Los primeros sistemas de escritura fueron pictogramas, como los jeroglíficos egipcios, y sistemas cuneiformes, Sumeria, encontrados, que representaban objetos y conceptos de manera pictórica. El alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio, que surgió a mediados del segundo milenio antes de Cristo, fue un avance crucial, ya que representaba sonidos con menos signos. El Nuevo Testamento o Pacto. Es importante agregar sobre el Nuevo Testamento lo siguiente. Los principales autores atribuidos al Nuevo Testamento son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También encontramos en este las cartas y epístolas del apóstol Pablo, de Santiago, Pedro, Judas y las cartas de Juan y por último el Apocalipsis. Sin embargo, algunos libros, como Hebreos, son anónimos, y la tradición atribuye su autoría a Pablo a pesar de las dudas académicas. El Nuevo Testamento fue escrito por autores judíos durante un periodo que abarca el siglo I y principios del siglo II después de Cristo. La mayoría de los expertos sitúan la redacción de los libros entre el 45 y el 110 después de Cristo, aproximadamente entre 40 y 80 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Las fechas específicas varían según el libro. Cartas de Pablo, las primeras epístolas, como Primera de Tesalonicenses, son los textos más antiguos del Nuevo Testamento y se escribieron alrededor del 50 y 52 después de Cristo. Evangelios, los 4 evangelios canónicos se escribieron en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Se cree que el más antiguo es el Evangelio de Marcos, está alrededor del 66 y 70 después de Cristo, seguido por Mateo y Lucas, en los 80 o principios de los 90, y finalmente Juan, a fines de los 90. Otros escritos, el resto de las cartas y el libro de Apocalipsis se redactaron durante el resto del siglo I y hasta principios del siglo II. El Nuevo Testamento se escribió en su mayoría en griego, específicamente en una forma llamada griego koiné. Este era el idioma común de comunicación en el Mediterráneo oriental durante la época helenística y romana, lo que hizo que fuera más accesible para una audiencia más amplia, aunque no era el griego clásico formal. Algunos estudiosos sugieren que ciertas partes podrían haber sido escritas originalmente en hebreo o arameo, pero la evidencia más fuerte apunta al griego. Idioma común. El griego koiné era la lengua franca, utilizada por la gente común, lo que facilitó la difusión del mensaje cristiano a diferentes regiones. Influencia hebrea. El texto a menudo refleja estructuras, frases y patrones de pensamiento del idioma hebreo, resultando en una forma especializada conocida como judeo-griego. Jesús y sus apóstoles daban sus enseñanzas principalmente en arameo, que era el idioma común de la región de Judea y Galilea. Es posible que también tuvieran conocimientos de hebreo para fines religiosos y de griego debido a la influencia de la cultura helenística en la zona. Conexión entre las dos perspectivas. Paralelismos. Existen paralelismos entre los relatos bíblicos y los registros históricos y arqueológicos de la época, que corroboran los textos bíblicos. Contexto histórico. La Biblia se desarrolló dentro del contexto cultural y religioso de la antigua Mesopotamia y el mundo de la antigüedad. Interpretación. Es importante entender que la perspectiva bíblica se centra en una narrativa de fe y teología, mientras que la perspectiva histórica se basa en la evidencia empírica evolucionista. En resumen, la Biblia presenta las Escrituras como parte de la creación y desarrollo de la civilización humana creada por Dios, quien dotó al hombre de todas sus capacidades. Mientras que la investigación científica, arqueológica y lingüística la sitúa como un fenómeno anterior, originado en Mesopotamia y con influencias culturales de otras civilizaciones antiguas, dentro de sus teorías evolucionistas. Esperando que esta investigación presentada aquí, le haya sido útil. Le doy la gloria a Dios en todo. Su hermano en Cristo, José Guzmán.